En otro orden de ideas, el presidente Trump, ya le platicábamos en el resumen, despide a Kristi Noem como responsable de la política migratoria en Estados Unidos tras la muerte de estos dos estadounidenses en el estado de Minneapolis hace apenas unas semanas. Vamos a platicar con Paulina Chávez Alonso. Ella es periodista y analista política en Washington, D.C., a quien saludo siempre con mucho gusto y agradecimiento. Paulina, gracias por tu paciencia, ¿eh? Muchas gracias a ti, Oscar Mario. Es siempre un placer conversar contigo y con todo tu auditorio. Oye, esto pues cambia en algo la política migratoria y el acoso que sufren nuestros paisanos inmigrantes centro y sudamericanos en Estados Unidos cuando anuncian que se va la señora Noem y llega el republicano senador Markwayne Mullin. Adelante, Paulina. Gracias, Oscar Mario. Pues mira, es difícil, o no te puedo garantizar 100% cómo va a ser la gestión del secretario que ha sido designado el día de hoy por el presidente Trump, pero creo que es fácil prever que la política migratoria definitivamente no va a cambiar. Él tiene un perfil duro, considerado uno de los senadores más cercanos al presidente Trump y por supuesto está en el interés de Trump mantener esta línea dura de inmigración que le resultó en tantos votos y en tanta simpatía por parte de su base y de otros sectores del electorado durante la elección pasada. Lo que sí creo que puede ocurrir, Oscar Mario, es que después de la gestión de Kristi Noem, que fue por todos lados muy controversial, esto puede significar, digamos, que un reinicio o un reseteo en el diálogo y en la cooperación que puede haber entre las diferentes agencias. Un dato importante, por supuesto, es que, como tú bien señalas, el nuevo secretario Mullen es senador electo por el estado de Oklahoma desde el 2022, pero antes de eso pasó una década en la Cámara de Representantes. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que conoce el Congreso, que conoce a sus colegas y que pudiera haber un acercamiento para delinear una política migratoria que sea mucho más enfocada en la promesa original del presidente Donald Trump, que era deportar a los criminales peligrosos, a la gente que estaba generando violencia y crímenes graves aquí en los Estados Unidos, que estaban de manera indocumentada, y no en lo que se convirtió bajo la gestión de Kristi Noem, que fue básicamente un espectáculo, tratar de proyectar fuerza y mucho protagonismo y aterrorizar a las comunidades deportando a gente trabajadora, a gente que si bien no tenía un estatus regular, pues no encajaba en este perfil del criminal que había prometido el presidente Donald Trump. Fueron un cúmulo de errores los que señala las fuentes cercanas a la administración Trump, que, bueno, se vieron reflejados el día de ayer y antier, cuando la ahora exsecretaria Noem, compareció ante la Cámara de Representantes y posteriormente el Senado. Por supuesto, el tema del manejo de la política migratoria del presidente Trump es el principal agravante. Hay que recordar también que el manejo migratorio y esta proyección de fuerza y de endurecimiento era un activo para los republicanos y para el presidente Donald Trump. Era una de sus principales fortalezas. Y tras la gestión de Kristi Noem se ha convertido en una de sus principales debilidades. Particularmente importante, recordando que estamos pues a unos meses de las elecciones intermedias. Muchas encuestas señalan que este manejo desasiado de la política inmigratoria que se vio que en su más... Regresamos con Oscar Mario Beteta. Regreso a platicar con Paulina Chávez, periodista y analista en Washington, D.C. Paulina, bueno, han llegado ya preguntas, comentarios. Mira, esta me gusta. Dicen, por favor, pregúntale a Paulina Chávez si el senador Mullin es más rudo o más blando que la señora Noem. ¿Se sabe, tiene que ver con su personalidad o no? ¿Qué opinas de esto que quiere saber el auditorio, Paulina?
Pues mira, Oscar Mario, se sabe poco de cómo será la personalidad del senador Mullen y sobre todo ya una vez en funciones y cuando haya asumido el cargo el próximo 31 de marzo. Pero como te comentaba, es fácil predecir cuál es la personalidad y cuáles son las características que busca el presidente Trump en alguien que ocupe la posición de secretario de Seguridad en el Interior. Él sí ha hecho algunos comentarios apoyando programas como Quédate en México, apoyando la construcción del muro, y sabemos que el tema del manejo migratorio es, por supuesto, una de las prioridades del presidente Trump, quizá no de la manera en la que la estaba llevando la secretaria Kristi Noem. Se antoja difícil, la verdad, aunque todo es posible con esta administración, pensar en alguien que lo pueda manejar de peor manera. La secretaria Noem, y esto lo decía, por ejemplo, el gobernador de California en una de las reacciones tras el anuncio de su despido, que pasará a la historia como una de las secretarias más crueles, menos informadas y que peor gestionó esta posición. Así que, digamos, también muchos de los senadores que fueron entrevistados para obtener su reacción decían prácticamente que pues la vara estaba muy baja, tiene mucho margen para hacer un mejor papel y esperamos efectivamente que así sea, sobre todo con un manejo mucho más compasivo y también mucho más eficiente del manejo del tema migratorio y de la dependencia en sí. Oye, pero ¿cuál crees que pudieran ser de las primeras medidas que adopte el nuevo secretario Mullen para pues palpar la diferencia con esto que muchos señalan en Estados Unidos, la pésima administración de la señora Noem? Pues mira, de manera urgente hay que recordar que desde el pasado 14 de febrero el Departamento de Seguridad Interior está en shutdown, está en un cierre. Y eso es porque los senadores republicanos y demócratas no se han logrado poner de acuerdo respecto al financiamiento. Esto es evidentemente consecuencia de la gestión de la secretaria Noem y particularmente consecuencia después de los asesinatos de los dos estadounidenses en Minnesota a manos de agentes federales de CBP y de ICE. Los demócratas, como condición para aprobar el financiamiento al departamento, estaban pidiendo algunas medidas más claras de rendición de cuentas, como por ejemplo que los agentes utilicen cámaras, estas body cameras que les dicen, y que no utilicen máscaras, que se identifiquen en el momento de llevar a cabo operativos. Se mantiene como un punto de contención y es absolutamente fundamental que la agencia reabra, que se destrabe ese impasse en el que actualmente está, y ese, por supuesto, será uno de los principales pendientes del nuevo secretario, destrabar esa conversación para que finalmente se le otorgue el financiamiento, que además es importantísimo en estos momentos con la guerra con Irán y, por supuesto, con el tema migratorio, que es una de las prioridades del presidente Donald Trump. También yo creo, como comentábamos antes del corte, el tema migratorio, Oscar Mario, pasó de ser una de las principales fortalezas de los republicanos y particularmente del presidente Donald Trump a ser una de sus principales debilidades. Es una de las críticas que constantemente reciben por cómo se ha manejado. No ha sido la deportación de criminales peligrosos, no ha sido la deportación de criminales violentos, ha sido una acción indiscriminada que está separando familias, que se ha manejado con una gran crueldad y que eso no está gustando y no está cayendo bien aquí entre varios sectores de la población estadounidense. Entonces, quizá este cambio de secretario, este cambio de liderazgo en este departamento, pues sea el momento de reenfocar esos esfuerzos, de enfocarse en los criminales, en las personas que están aquí de manera indocumentada, pero que están haciéndole un daño a la sociedad, y no en los inmigrantes que están pues trabajando, que están aportando a la economía y que desde un principio se había señalado no iban a ser el objetivo principal de la política migratoria de Donald Trump. Oye, Paulina, y están escribiendo y tienen razón. Dice, miles de niños que están casi en calidad de huérfanos al separarlos de sus padres, ¿no? Ha sido terrible, las imágenes han sido verdaderamente desgarradoras. Por supuesto, el caso de Liam Ramos fue el más sonado, pero han habido muchos casos efectivamente en los que se han separado las familias, se ha hecho con una gran crueldad, y eso es algo que ya le está costando al presidente Donald Trump, porque en un momento, en un principio de su gestión y sobre todo durante su campaña, él hizo mucho énfasis en la deportación de criminales violentos. Él dijo que iba a enfocar esos esfuerzos en
sacar del país a aquellos que aterrorizan a las comunidades, que han generado o que han cometido crímenes, y eso es algo con lo que la mayoría de la población aquí estaba de acuerdo y que expresaron esa simpatía dándole su voto. No apoyaron esta separación de las familias, no aceptaron esas imágenes violentas que hemos visto de inmigrantes, de agentes de inmigración golpeando a ciudadanos, incluso estadounidenses, entrando indiscriminadamente a restaurantes, a sitios de construcción, a colonias, que ahora viven aterrorizadas precisamente con esta situación, ¿no? Entonces, definitivamente es un tema que le está costando al presidente Donald Trump. Estas imágenes han sido desgarradoras e incluso entre sus más férreos apoyadores es definitivamente no algo que querían ver y que con lo que no están de acuerdo. Oye, Paulina, mira, estos comentarios y dudas del auditorio me parecen bien interesantes. Dice, oye, con tantas puertas que tiene abiertas el señor Donald Trump en su país y en el resto del mundo, ¿cómo está el índice de su popularidad de acuerdo a la última encuesta? Yo no conozco la última encuesta, no sé si tú la conozcas, y qué tanto lo puede afectar para las intermedias de este año. Pues mira, hay diferentes encuestas que se han dado a conocer en los últimos días. En la gran mayoría de los casos muestran que está en cifras históricamente bajas, alrededor del 30%, porque efectivamente, como bien señala el radioescucha que nos hace el favor de mandarnos su pregunta, tiene muchos frentes abiertos. Y concretamente el de la economía, que aquí en Estados Unidos no está funcionando. El tema del costo de vida, el tema del incremento de precios, de la inflación, es algo que ha permeado en todos los sectores de la sociedad y que concretamente achacan como responsabilidad del presidente Donald Trump, particularmente con el tema de su política comercial y los aranceles, ¿no? Entonces, ese, por supuesto, es un gran frente abierto. La gente quiere respuestas, la gente quiere soluciones, quiere que se tomen medidas que les impacten de manera positiva y directa a todos los estadounidenses que están batallando para pagar el súper, para pagar el seguro de salud, para tener acceso a educación, cosas muy concretas. Está, por supuesto, el tema de la guerra en Irak y todos los frentes abiertos que tiene de manera internacional este bombardeo, todo el tema de Gaza, el tema de Venezuela, el tema de Ucrania, demasiados frentes abiertos y, por supuesto, este tema de la inmigración acá y ya la gestión en sí que se estaba convirtiendo en un distractor, en un generador de opiniones y de titulares negativos que estaban reflejando mal en el propio presidente, porque teníamos a una secretaria de Seguridad e Interior básicamente dedicada a promover su imagen. Otro de los temas que fueron determinantes para su despido fue esta campaña de más de $220 millones que básicamente promovía su imagen y bueno, todo el tema de tratar de desmantelar la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, FEMA, una política en general desaseada que ya le estaba repercutiendo al presidente Donald Trump. Y mira que él ha sido muy reacio de despedir a gente de su gabinete. Este es el primer despido de un integrante de su gabinete en este segundo mandato, porque no quiere dar esta imagen de que cede ante las críticas externas, de que los que lo critican o los que lo presionan le ganan la partida, ¿no? Ahora me parece que fue insostenible precisamente por todo el contexto que estamos viviendo y de cara a las próximas elecciones del mes de noviembre, donde las cosas no pintan bien. Digo, por supuesto, la única encuesta válida es la del día de la elección, pero conforme se han empezado a configurar algunas elecciones primarias, algunas encuestas, definitivamente el presidente Donald Trump necesita reenfocar sus esfuerzos si quiere mantener el control del Congreso en las próximas elecciones de noviembre. Oye, te dicen, así como en la elección de México, yo creo que el presidente Trump destapó demasiadas corcholatas al mismo tiempo. Es que qué bárbaro, es que son demasiados pendientes que tiene que atender y pues no hay nada claro en relación a cuándo y cómo va a resolver tantas asignaturas, ¿no? Definitivamente esa es la percepción que se tiene aquí mismo, porque como te comento, si la economía fuera bien,
el electorado definitivamente sería mucho más flexible, estaría mucho más receptivo o incluso estaría más indiferente hacia las diferentes acciones del presidente Donald Trump. Pero la percepción actual es que habiendo tantos pendientes aquí en Estados Unidos, la atención del presidente está puesta definitivamente en otra parte y cada día sale con algo nuevo. Hoy, por ejemplo, en la reunión que tuvo, que fue una imagen surreal de tener a Lionel Messi, a uno de los mejores futbolistas del mundo, ahora que tú estabas hablando precisamente de los temas del Mundial, con todo el equipo, el Inter de Miami, ahí en la Casa Blanca, hablando de la dictadura cubana, hablando del arsenal iraní, hablando de que va a seguir atacando y que ya prácticamente ha ganado este conflicto que inició en el Medio Oriente. En fin, ahora hace unos días con la resolución de la Suprema Corte en torno a los aranceles y él reiniciando y reiterando que va a imponer estos aranceles. Hay una gran cantidad de temas y lo que no hay es una intención o una demostración de que cualquiera de esos temas que están abiertos van a resolver el tema del costo de vida y del el incremento de precios que están atacando a la gran mayoría del electorado estadounidense. Entonces, definitivamente ha sido poco estratégico en ese sentido y pareciera que con esta determinación está empezando a tomar nota, está empezando a acusar recibo de que estas decisiones le están costando caro y que si quiere, como te mencionaba, tener un resultado favorable tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes en las elecciones del próximo mes de noviembre, definitivamente tiene que corregir el curso. Paulina Chávez, analista, periodista de las más influyentes allá en Washington, D.C. Siempre es un gusto platicar contigo y si me permites, pues te seguiré buscando para que le des a nuestro auditorio siempre tu opinión tan valiosa. El gusto es para mí, Oscar Mario, siempre es un placer y estoy a tus órdenes. Gracias.